Amén, dice así. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Oramos, amados. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra que se ha dado lectura. Te suplicamos, Señor, que tu presencia esté aquí con nosotros, que no nos deje en ningún momento, mi Dios amado. Usted sabe, Padre, lo que su pueblo necesita, la administración que cada hermano o hermana necesita en esta mañana, nuestros jóvenes, nuestros niños, Padre. Sea usted, Padre, ministrándonos con esta palabra viva y eficaz, y la recibimos desde ya, Señor amado. No me dejes solo, mi Dios bendito, que sin ti no soy nada. Habla, Padre, a tu pueblo, en el amor de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre amado. Amén, Señor amado, y amén. Pueden sentarse, amados. El misionero, una vida apartada. La palabra de Dios es perfecta, ¿verdad? Sí, amén. La palabra de Dios, amados, nos consuela, nos anima, y en ella encontramos lo que usted a diario necesitamos. Si nos ponemos, amado, a escudriñar la palabra, y lo hacemos quizás en cualquier momento de nuestra vida, vamos a encontrar que en él encontramos lo que a nuestro diario vivir usted y yo pasamos. Luchas. Encontramos que en ella muchos hombres y mujeres, amados, por amor a Dios, sufrieron, pasaron tiempo de dificultad. También en ella encontramos a veces el consuelo que necesitamos. Quizás en un momento de enfermedad, en un momento de dolor, abrimos la Biblia y nos ministra el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es completa. Dios mismo sabe todo lo que usted y yo vamos a enfrentar en nuestro diario vivir. Por eso, amados, meditaba en ellos y digo, el misionero es una vida apartada. Y como dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, mira lo que dice la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, dice, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir, hermano, que si usted no puede cantar o no puede predicar, pero ya Dios le ha destinado a usted un lugar dentro de su ministerio. Porque dentro de la iglesia no solo se necesitan cantantes, hermano, no solo se necesitan predicadores, no solo se necesita un secretario, un tesorero. Dentro de la iglesia también se necesita gente que meta mano, aún muchas veces en la cocina, cosa que muchos no lo ven como bien, pero se necesita. Se necesitan hermanos, hermanas que estén dispuestos a servir en la puerta, porque no a todos les gusta, no todos, amados. Entonces, Dios, sabiendo de antemano todas estas situaciones, Él ha creado en cada uno de los presentes un lugar
para tenerlo trabajando allí, dentro de su ministerio. Ahora, por eso el Señor, amado, viendo la necesidad de que los pastores no alcanzaban a llegar a lugares lejos por estar cuidando la obra de Dios, entonces el Señor levantó este ministerio, el ministerio de los misioneros. Un ministerio, amados, que no es fácil. Un ministerio, amados, donde se sufre, se llora, pero ¿quién es? Si no es el único Dios quien sabe las cosas. ¿Cómo son? ¿Cómo se hacen? Ahora fíjense bien, Dios que conoce todo y es perfecto, Él sabe que muchos, como los que estamos aquí esta mañana, no podemos llegar. No podemos llegar a Colombia, no podemos llegar a Brasil, no podemos ir a Chile, ¿verdad? Si apenas llegamos aquí, hermanos, ¿cómo vamos a llegar hasta allá? Ahora, entonces Dios, fíjense bien cómo es Dios de perfecto. Dios viene y llama a las personas adecuadas. Y en primer lugar, el misionero es llamado por Dios. Se me hiciera fácil decirle: oh hermano, yo me voy a ir de misionero a Colombia, pero nomás me avienten la primer pedrada, ¿qué va a pasar si no tengo el llamado? Voy a salir corriendo. No, aquí no, por la gente mala hay. Dios, mándale una llama de fuego que se los coma. Pero no. Por eso el misionero, así como el pastor, es llamado por Dios. Si lo que Dios hace, como les explicaba el otro día a los jóvenes, Dios lo primero que hace, cambia el corazón. Aleluya, gloria a Dios. Le cambia el corazón. Dios, al momento, amados, de llamar a una persona, Dios lo ha destinado para ese lugar. Entonces Dios empieza, amados, a limpiar ese corazón, porque no todos tenemos ese amor a las almas, ¿sí o no? A veces predicamos y como no nos reciben la palabra, condénese si usted quiere. Esa es la mera verdad. ¿Sí? Porque si pasa, cuando uno anda evangelizando, pasa de todo. Y uno ve de todo y escucha de todo. Y entonces, como esas personas, amados, no reciben la palabra, uno quisiera, no, que sí acepto a Cristo con todo mi corazón, y empiezan a llorar. Pero a veces no es así. A veces le pueden agarrar papel y, tenga, yo no necesito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios prepara el corazón de estas personas para mandarlos a la predicación. Dios les pone un amor tan grande que nadie lo puede explicar. Hablaba yo en cierta ocasión con el hermano Almanza, el misionero que está ahí en Colombia, y él me decía, y yo lo notaba en él, hermanos, cómo es el corazón de un misionero. Porque un misionero siempre, su prioridad son las almas. Son las almas. Es llevar la palabra. Muchas veces él me decía, yo he tenido que poner muchas veces de mi dinero para poder llevar palabra a esas montañas. Y no crea, me decía él, no es fácil. No es fácil. Porque así como unos te apoyan, otros te van a... Mire cómo deja su familia. Mire cómo deja el ministerio pastoral. Y a veces dentro de la misma iglesia. Es triste. Por eso Dios se encarga de preparar el corazón de estos hombres y mujeres. El verdadero misionero no nace, sino que Dios lo hace. Porque aquí llegamos de todo. Cuando llegamos al evangelio, no me va a negar a usted, todos traíamos nuestra maña, ¿verdad? Caprichos, malas palabras. Nuestro oído se deleitaba en la música del mundo. Nuestros ojos se deleitaban, amados, en ver cosas que no nos conviene ver. Nuestros labios no adoraban a Dios. Veníamos bien mañistos, con caprichos. Y todo misionero, todo pastor, todo misionera que hay en el mundo,
de igual manera llegó al Señor. Y si no vemos en la historia, amado, la conversión de Saulo de Tarso. Saulo, el más grande misionero que ha existido en el mundo. Pero ¿cómo llegó Saulo a los pies de Cristo? Saulo no llegó rendido, amados. Tuvo que aparecerse del Señor mismo a él. Dice que en una visión que él tuvo, imagínense, en el mediodía, cuando el sol está lo más fuerte que hay. Pero dice que él vio una luz mucho más fuerte que el sol da. Y cuando vio aquella luz, dice que no resistió y cayó de su caballo. Y en medio de aquella luz se le escucha aquella voz que le dice: Saulo, Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Él no entendía. ¿Te persigo? Yo no persigo a nadie, no te persigo. Mas él no se daba cuenta que siguiendo a los cristianos, siguiendo a las hermanas de aquel tiempo, él estaba metiéndose con el Cristo de la gloria, el cual no nos ha dejado desamparados en ningún momento, iglesia. Y viene, amados, y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, que al caer y escuchar esa voz, dice que no le quedó más nada que decir: ¿qué quieres que haga? Porque cuando Dios se manifiesta, amado, nadie puede quedar parado delante de Él. Toda rodilla se doblará en la presencia del Señor. Por eso viene Dios y le hace el llamado a Saulo. Y fíjese bien, aquel hombre tremendo, aquel hombre que arrestaba cristianos, aquel hombre que los mataba, aquel hombre que daba el consentimiento para que mataran a los hermanos, porque él estuvo presente, dice, cuando Esteban fue apedreado. Entonces fíjese bien, aquel hombre, amados, que era contrario a la palabra del Señor, aquel que decía que todo lo que él hacía, lo hacía bien. Él estaba ayudando a la iglesia. Porque a veces pensamos que lo estamos haciendo y a veces no lo hacemos. Pero viene Dios y empieza a tratar con él. ¿Qué es lo que hace Dios? Primero lo llama. Dios lo llama, gracias. Dios lo llama y empieza y lo mete en un proceso a Saulo. El proceso de Saulo en ese momento duró 3 días. 3 días que el Señor le dijo, le cambió su mirada, podemos decirlo así. Porque 3 días que él no pudo ver. Hasta que el Señor envió a Ananías y le dice: ve a este lugar y quiero que ores por Saulo de Tarso. Dice Ananías: Señor, pero usted sabe cuántas cosas ese hombre ha hecho en contra de la iglesia. ¿Cómo que ahora me estás mandando? Si yo voy a ir me va a decapitar, si yo voy a ir me va a encarcelar. Mas sin embargo, Ananías no se había dado cuenta que el Dios que alababa es un Dios de poder. Aleluya, gloria a Dios. Las cosas, por más oscuras que se vean, amados, Él las puede cambiar. Ese Dios es Dios de lo imposible. Es un Dios de milagros, iglesia. Entonces viene Dios y llama a Saulo y lo mete en ese proceso y le hace ver que por más oro, plata, bienes que usted tengamos en la tierra, eso sale sobrando delante de Dios. Porque a Dios lo que le agrada es un corazón contrito y humillado en su presencia. Allá en el reino de los cielos no van a haber primera clase ni tercera clase, hermanos. Allá todos vamos a estar juntos adorándole a Él. Porque allí el único y verdadero que se merece toda la gloria y la honra es nuestro Dios. Y ese mismo Dios, amados, llama a este hombre y lo empieza a preparar. Así yo creo que aquí dentro de la iglesia pueden haber misioneras, pueden haber misioneros, y que usted y yo todavía no los hemos dado cuenta, y que puede estar sentado ahí a la par de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el único que opera los corazones. ¿Sí? Él es el único, amados. Por eso yo digo, no me extrañaría que aquí salieran pastores, que de aquí salieran evangelistas, cantantes, que de aquí salieran misioneros.
Porque a veces nuestro ojo no alcanza a ver las cosas que Dios hace y las cosas que Dios hará. Porque usted y yo oramos por nuestros hijos, ¿verdad? Oramos por ellos, que Dios los use. Pero cómo se van a usar dentro del reino, solo Él lo sabe. Así que no lo vayamos a quedar el día de mañana. Si un hijo o una hija de nosotros dice: papá, yo me quiero ir a Colombia a predicar. Papá, yo me quiero ir a Guatemala a predicar. No vayamos a decir: no, estás loco tú. Aquí está tu futuro en este país. Ay, hermano, dígame algo. Si Jesucristo, ¿qué necesidad tenía de venir a la tierra, hermanos? Pero Él lo hizo por amor a nosotros. De igual manera, ese mismo amor es el que Dios inyecta en el corazón de los misioneros. Y cuando algo se le mete a un misionero, hermano, nadie se lo va a quitar, porque es algo que viene de Dios y se enraiza, amado, se enraiza en el corazón, y hasta que no lo hace, esa vida no es feliz, porque Él sabe el llamado que tiene. Así que si un día de esto tu hija o tu hijo te dice: papá, yo me quiero ir a Brasil a predicar, pero si no sabes portugués, ay, Dios te va a capacitar para que lo hagas. Papá o mamá, yo me quiero ir para Italia a predicar, pero si no sabes italiano, apenas sabes español. Oh, hermano, que Dios lo va a capacitar, porque Dios, cuando lo prepara, lo capacita en todas las áreas que Él va a necesitar durante su ministerio. Porque Dios es así. Dios no hace las cosas a media. No. Él hace las cosas completas, o mejor no las hace. Y si tenemos cosas a media, a veces por nuestras malas decisiones, porque nosotros no hemos seguido la palabra que Dios nos ha dado. Ahora, en segundo lugar, amados, el misionero o misionera está dispuesto a pagar el precio. Como ya Dios lo capacitó, ya Dios le dio las armas que iba a necesitar para la misión. Y una de ellas, esa arma, es la paciencia. Porque allá, hermanos, allá es otra historia. La palabra que Dios le dijo a Saulo, amados, esa palabra que Dios le dijo a Ananías, esa palabra luego se cumplió. Si usted quiere ir conmigo al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. Mire lo que dice. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún le dice: aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: mire, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecerle. La vida se da vuelta, ¿sí o no? La vida, algunos le dicen que es como una ruleta. Ahora estamos aquí, mañana podemos estar abajo. Por eso cuando estamos aquí, es importante que no se nos suba nuestro orgullo, que no se nos suba nuestra vanidad. Porque ahora puedo estar predicando, pero el día de mañana, si yo me descuido, hermano, voy a andar arrastrado ahí en el mundo. Y si yo empiezo a verlos a ustedes menos, que no predican, que ni cantan, que ni vienen a la iglesia, el día de mañana se me puede voltear la tortilla. Por eso es importante que si Dios nos bendice, que nuestro corazón, amado, siempre esté abajo, en la presencia del Señor, a los pies de Cristo. Porque cuando nuestra actitud está a los pies de Cristo, hermano, siempre nuestro corazón va a ser un corazón sencillo delante de su presencia y delante de los hombres. Porque hoy puedo gozar de salud y el día de mañana estar en un hospital.
Y de acuerdo a lo que he sembrado, así voy a cosechar ese día que yo esté en el hospital. Porque imagínense que yo me esté muriendo allá y los hermanos, ya está listo para irse con Cristo, que se lo lleve. Pero en cambio, cuando usted ha sembrado, recibe visitas, ¿sí o no? Cualquiera se molesta y hace un tiempo. Aquí por el hermano, por la hermana. Por eso es importante sembrar. Y no me refiero solo al dinero, iglesia, sino a veces el tiempo para una visita, una llamada. Hace mucha diferencia. Sembrar, iglesia, sembrar. No, que vive muy lejos el hermano o la hermana. Usted quién sabe que si usted tiene la palabra que esa persona necesita para agarrar fuerza nuevamente. A veces el carro no necesita que se le cambie todo el motor, ¿verdad? A veces una piececilla, hasta un simple tornillo, puede ser la diferencia entre que ese carro arranque o no arranque. Y a veces este tornillo lo tenemos nosotros en nuestras manos. Por eso es importante entender cómo Dios trabaja. El misionero está dispuesto a pagar el precio. Fíjese bien, Esteban, amados, un hombre que casi ni duró su ministerio, porque como usted y yo conocemos, ¿verdad? En ese tiempo Dios levantó una gran persecución en contra de la iglesia para que el evangelio se predicara. Pero a causa de esa persecución, no todos sobrevivieron, sino que muchos cristianos murieron. Pero ellos no se perdieron, ellos fueron con Cristo. Mas sin embargo, todo eso sirvió para que la palabra llegara a lugares donde usted y yo no podemos llegar. Porque Dios es así. Dios no le gusta ver la iglesia simplemente engordando, hermanos. No. El ministerio que tú y yo tenemos es de llevar la palabra y donde andemos. Vamos a la montaña, vamos allá por Colorado Springs, vamos a Kansas, donde sea que andemos, usted y yo andamos predicando, iglesia. Pues a veces con nuestro testimonio. Imagínate que usted vaya a Nebraska y de repente, un ejemplo, vaya a Nebraska y va al zoológico, ¿va? Y resultó que el día que usted llegó, le están dando mantenimiento al zoológico, está cerrado. Como cristiano, ¿qué va a decir? Que hicimos del diablo, que de los arrastres, que no sé qué, que no sé cuándo. La próxima vez hasta una bomba me va a traer para tirársela. ¿Sería esa la actitud de un cristiano? No, ¿verdad? Porque quién sabe, hasta Dios nos está librando de la mordida de un gorila o algo por ahí. Pero no, el verdadero cristiano va a aceptar. No se preocupe. Vamos a hacer, gracias a Dios. Dios sabe cómo lleva las cosas. Ahora, el misionero está dispuesto a pagar el precio. Dice, comenzando el ministerio, amados, ya conocemos la historia. Dice que Pablo llegó a Filipos, y entrando en Filipos, dice que todos los días él se congregaba, iban a la oración. De repente dice que se le presentó una muchacha por varios días, dice Pablo, por varios días. Y aquella muchacha, todas las veces que ellos caminaban para la iglesia, les decía, estos son siervos del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo. Bueno, no era malo, era verdad, eran siervos del Dios Altísimo, pero pues lo incomodó a Pablo. Y él entendió que el espíritu que ella tenía más bien era un espíritu de burla. Y dice que lo reprendió. Y le dice, en el nombre de Jesús, espíritu, te ordeno que salgas. Y salió el espíritu. Pero ¿cuál es el problema? Que con ese espíritu demoníaco que la muchacha tenía, habían algunos que, miren, le sacaban provecho. Le sacaban provecho porque quizás muchos venían, hasta muchos cristianos, me imagino que estaban medio chicharrados en aquel tiempo, venían y le decían, ¿qué va a pasar el día de mañana, muchacha? Y la muchacha pues tenía un demonio, les decía cualquier cosa, les adivinaba. Y a raíz de eso, miren, pero ¿qué pasó? Cuando a la muchacha se le salió el demonio, se acabó el negocio, se acabó el changarro, se clausuró el changarro.
en las personas que estaban adueñadas de aquella muchacha, porque la Biblia así lo dice, que estaban adueñados de ella. Imagínense usted, pobre muchacha, mal comida, mal vestida. Yo pienso que ya hasta abusaban sexualmente de ella. Entonces ellos se enojaron. Se les fue la minita de oro que ellos tenían. ¿Y qué pasó? Se enojaron con Pablo. Y dice que nos metieron presos a Pablo y a Silas. Y pues Pablo dice que lo llevaron a la cárcel. Y conocemos la historia, ¿verdad? Que dice que dentro de aquella cárcel Pablo no se entristeció. ¿Por qué? Porque ya su corazón Dios lo había preparado para lo que le venía. Ya Dios lo tenía capacitado. El que antes era el que atribulaba a la iglesia, ahora se le había volteado la tortilla. Ahora él estaba sufriendo por el amor de Cristo. Porque Dios es el único que cambia los corazones. Y cuando Dios te cambia el corazón, estás dispuesto a sufrir por su palabra. Por eso, cuando alguien te critica, cuando alguien dice cualquier cosa de ti, es ok. Si hablan del pastor, si hablan, últimas no van a hablar de uno. Jesús mismo lo dijo, ¿ah? Tanto que hacen con el árbol verde, ahora que no harán con la rama seca, dijo Jesús. Que hablen lo que quieran. Pero cuando uno está enraizado, amado, en la sangre de Cristo, no hay nada ni nadie, amado, que te va a desviar del propósito que hay en tu corazón, de adorar su santo nombre. Fíjese bien, tenemos un gran misionero, el más grande misionero que vino del cielo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Aleluya. Jesucristo fue un misionero. Sí, porque a pesar de que era el Hijo de Dios, dice que, imagínense lo que Jesús hizo, amado. Yo analizaba esto y decía, cómo el amor de Jesucristo es tan grande, que lo dejó todo allá arriba, allá le servían a él todo, amado, y se vino a la tierra, a andar caminando aquí muchas veces, bajo el sol, bajo la lluvia, amados, y aguantando hambre quizás muchas veces, pero lo hizo por amor a nosotros. Se metía a lugares donde los judíos no se metían. Y si no, acordémonos cuando se llega a la mujer samaritana, ¿verdad? Que dice que los judíos preferían rodear aquel camino para no pasar allí donde se sentaban los samaritanos. Pero él lo hizo. Él se llegó a la mujer samaritana, no importando raza, no importando el color de piel, amado, no importando si era colochita o era pelo largo. No. Cristo les predicaba la palabra a todos, porque él no veía lo exterior, él veía la necesidad interior que las personas tenían. Y al final, ¿cómo le pagaron a Jesucristo? Crucificándolo, crucificándolo. Pero él, estando ya en agonía, él todavía pudo decir: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen, Señor. Porque Dios es así. Porque Dios no mira, amados, quizás como nos vestimos. Dios no mira eso. Porque Él sabe que el árbol cuando nace no nace con frutos, sino que el árbol nace de una semilla. Y si aquel árbol se deja podar, se deja abonar, al final se va a ver su fruto. Es como una gallinita que si usted la alimenta, la cuida desde pequeña, cuando llega grande va a disfrutarlo. No la mate de una vez, deja que hable de los huevitos por lo menos, que la hace caldo. Pues sí, la vamos a hacer caldo, pero cuando ya no pone huevos. La mató de una vez. Entonces, así es Dios para uno. Uno para Dios. ¿Saben que en el año 2024 dice que 3 misioneros fueron asesinados en Haití por una banda armada? Así que, incluyendo, dice, la hija de un legislador del estado de Missouri.
ella con su esposo que allá fueron a predicar, llevaban bendición a Haití. Pero Haití, amados, es un país que no cualquiera va a entrar ahí, porque allí la brujería se practica en todos los hogares. Por eso Haití está en esa condición en que está, porque se han olvidado de Dios, han hecho a Dios a un lado. Dios mismo lo dice en su palabra. He aquí, dice el Señor, les pongo la vida o la muerte. Escogeos, dice Él. ¿A dónde vas a agarrar? ¿La vida o la muerte? Y Él lo dice: yo te aconsejo que agarres la vida. Pero eso es opcional, no es a la fuerza. En 2025 dice que 17 misioneros fueron asesinados. Aquí hablamos de misioneros. Si hablamos de hermanos en Cristo. En África, amados, ahorita hay una persecución tremenda en África. Y allá no andan con cosas. Allá se dice que en muchos países completos, hermanos, pueblos completos han tenido que salir de sus pueblos, dejar sus casas, sus animales, todo lo que con su vida, todo con su fuerza habían hecho, lo han tenido que dejar por amor a Cristo. ¿Qué tenemos que dejar nosotros muchas veces, amigos? Por amor a Cristo. Es la pregunta de esta mañana. ¿El sofá? Porque llegamos cansados de trabajar. Bueno, sí, yo le contaba. Mis testigos. A veces me siento en el sofá con tres y de repente solo yo abro mis ojos y solo yo estoy. ¿Qué pasó en esos últimos minutos? No sé. Solo yo aparezco en el sofá. Sí. Solo Dios es el que pone fuerza, iglesia. Sí. Porque en medio del cansancio y la enfermedad, cuando uno, amado, ha pasado intimidad con su presencia, uno no puede vivir sin el Señor. Uno no puede vivir, iglesia, sin estar en la iglesia. Cuando uno verdaderamente ha pegado y ha tenido un encuentro con Cristo, hermano, como les predicaba el otro día, nuestra vida ya no vuelve a ser igual. Ya no vuelve a ser igual. Pueden venir enfermedades, tormentas, tempestades, críticas a nuestra vida, pero ese amor que el Señor inyecta en nuestro corazón, hermano, es el que nos levanta de ahí y nos dice: levántate porque tienes que ir a la iglesia este día. Y los que no vinieron el miércoles se perdieron. También un mensaje tremendo. Fíjense bien, los misioneros, amados, sufren en la alimentación también. Yo hablaba con nuestro hermano Almanza, porque hace tiempo, amado, espero que Dios nos ayude. Tuvimos unos hermanos que estábamos mandando a él una bendición, pero por razones ajenas, pues hemos parado de hacerlo. Pero hablaba con él, hermanos, y miren, porque el pastor una vez nos contó que a él le querían dar un pedazo de cerdo, pero el cerdo tenía pelo, ¿eh? Me dijo: no, huevo frito del pastor, no, huevo frito de los días. Dice el hermano Almanza, amados, que allá va a encontrar familia de usted, hermano, que en el día a veces no tienen ni qué comer. Que lo que hacen, hermano, ponen a hervir agua, le echan un poquito de sal y van a cortar hojas comestibles y se la echan. Y con eso alimentan día con día. Y miren nosotros aquí, retiramos la comida, ¿no? Porque hay que ser sinceros. Aquí hay un tiradero de comida, un desperdicio en este país. Pero, como les digo, lo que podamos hacer es orar y enviar una bendición. Hermano, ¿por qué puedo dar $5? De esos $5 no es necesario que usted dé 20, ni 100, ni 200, ni 1000. Nada. Porque lo que Dios mira, su corazón, como usted dio esa ofrenda. Amén. Y si no vemos a aquella viuda que se llevó, ¿verdad? Y entregó aquella única monedita que tenía. Y el Señor la exaltó. Sí. Porque cuando se da una ofrenda, Dios mira nuestro corazón.
con qué deseo la damos. El apóstol Pablo, amados, fue un hombre que sufrió por causa del evangelio. Si usted quiere ir conmigo a 2 Corintios, en el capítulo 11, aquí nos lo narra él, un poco de todo lo que él sufrió. Mire lo que dice el libro de Corintios, capítulo 11, del versículo 22 al 33. Dice, hace una pregunta: ¿son hebreos? Yo también, dice. ¿Son israelitas? Yo también, dice. ¿Son descendientes de Abraham? También yo, dice. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice. Yo más. En trabajos más abundante, dice. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces, dice. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Mire usted. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Es en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, dice, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si había alguien que había sufrido, hermanos, este ministerio, había sido el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Por eso, mi hermano, cuando nos vengan situaciones a nuestra vida, no nos quejemos. Como dice el hermano Josué León, cuando usted está metido en los negocios del Señor, crea que su nombre va a estar escrito, y no solo en el libro de la vida, Dios, sino que en el libro también de la iglesia satánica. ¿Para qué? Para que ellos ayunen y velen en contra de usted. Porque es lo que estaban haciendo por el siervo del Señor en Brasil, la iglesia satánica. Estaban ellos específicamente ayunando y orando para que Dios destruyera tanto a hermano Josué Irión como a otro pastor también misionero. Y se dice que el primer pastor cayó en adulterio con su secretaria. Y fíjense bien, cuando ya él vino y se casó con la secretaria, dice, y cuando ya era de él, dice que ahora la dejó a ella y se metió con otra mujer. Después dicen que el hombre quiso volver y ya levantó un ministerio de acuerdo a la vida que él llevaba. ¿Qué es lo que pasa? Si no nos cambiamos, no nos queremos adaptar a la palabra, ¿qué es lo que hacemos? Adaptamos la palabra a como nos conviene. Pero dice que él se dio cuenta de eso y empezó a ayunar, dice, a ayunar, a orar. Y hasta este día Dios todavía lo tiene parado a él, por su misericordia. En cierta ocasión en África se dice que hubo, amados, una gran convención de sacerdotes satánicos. Pero ¿qué pasaba ahí? Que la persona que estaba organizando aquel evento, amado, su hija se enfermó. La mayor sacerdotisa satánica en África. Y estando cerca, aquella mujer sacerdotisa tenía una sirvienta. Y esta sirvienta, al ver la aflicción de aquella mujer, le dijo: ¿no te acuerdas de aquel pastor que quisimos destruir la otra vez? Él todavía está allá predicando. ¿Por qué no lo llamas a él? Para que venga a orar por tu hija. Porque tú ya le clamaste a Satanás, ya le clamaste a tus dioses, y tu hija todavía está ahí, enferma. Y dice que le dijo a aquella mujer: ¿Cómo
¿cómo yo voy a hacer eso? Si tú sabes que yo soy sacerdotisa satánica, imagínese usted, ella ya había vendido su alma. Pero dice que el mero día que iba a comenzar aquella convención, la hija de esta mujer prácticamente colapsó. Y le volvió a decir a aquella sirvienta: oye, ¿no te acuerdas, le digo, de aquel pastor que quisimos hacer pedazos? Pero que no sé qué hizo él, pero que todavía está predicando. ¿Por qué no lo llamas a él? Tal vez el Dios que él adora hace un milagro. Dice que la convenció y mandaron a llamar a aquel pastor. Pero fíjense bien cómo es el enemigo. Dice que el pastor lo llamaron al lugar donde iba a hacer la convención. Y dice que entra aquel hombre, amados, un hombre humilde. Esta Biblia que yo tengo está enorme. Dicen que él llevaba una Biblia pequeñita. Dicen que empezó a caminar en medio de aquello lleno de satánicos. Y en el momento que él iba caminando, aquellos dicen que abrían espacio para que él entrara. ¿Y qué pasó, amados? Que dice que al llegar a aquel lugar, aquel pastor humilde, quizás mal vestido, ora por aquella muchacha. Y la muchacha es sanada. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Y qué fue? De aquella gran convención en la cual se iba a adorar a Satanás. Dice que alrededor de 4,000 satánicos se convirtieron al Señor al ver el milagro que había pasado en ese lugar. Porque cuando una vida está dispuesta, amados, a dar testimonio y a pagar el precio, puede hacer cambios en otra vida. Porque usted y yo en nuestros trabajos podemos hacer diferencia, y no necesariamente abriendo nuestros labios, sino que con nuestro testimonio. Ahí junto con nosotros trabaja un señor que él es cristiano y todo, hace ayunos muchas veces, pero empiezan a ponerle música del mundo, amado, y empieza él, mira, a bailar. Empieza a bailar con la música del mundo. De vez en cuando se le salen unas cuantas chiripiorcas ahí. Yo la mera verdad no me gusta meterme en la vida de las personas. Yo simplemente lo dejo y oro por él. Pero cuando puedo, sí. Cuando puedo, sí, yo le digo, una vida, cuando viene a Cristo, tiene que empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Sí, porque si no, nomás fue la emoción. Pero si nos empiezan a salir las de estas, entonces, ya tiene casi 3 años de ser cristiano. Yo pienso que en 3 años ya un árbol ya se le nota algo, ¿verdad? Pero si usted todavía sigue moviendo la cadera con esas canciones, hay un problema ahí. Porque de modo que si alguno de Cristo dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque Cristo no hace las cosas a medias, lo vuelvo a decir. Cristo cuando vino y murió. Él no se fue para el cielo en agonías, Él murió, dice la palabra del Señor. El Padre lo pudo haber rescatado antes de que esos perversos le metieran clavos en sus manos, pero no lo hizo. Porque el precio que usted y yo, amado, valemos, tenía que ser pagado con sangre y con muerte. Gloria a Dios, aleluya. Porque usted y yo estamos muertos. Y como Cristo vino y pagó por nosotros, ahora por su muerte usted y yo tenemos vida. Porque el misionero, amado, está dispuesto a pagar el precio. Tiene que estar dispuesto. Los cristianos tenemos que estar dispuestos a pagar el precio por el Señor. Dice que Pablo terminó su vida, dice, siendo decapitado. ¿Sabe qué es decapitado? Dice que durante el imperio que manejó el emperador Nerón, que levantó, amados, una de las más grandes persecuciones, ahí por el año 64 hasta por 67 después de Cristo, mataron a muchos cristianos.
que dice que el Coliseo de Roma, ahí paraban los cristianos, amados, muchas veces vivos, los llenaban de gasolina y les encendían, los usaban como antorchas. Porque Dios es el único que puede cambiar nuestro corazón, ¿no? Y es el que pone y prepara para que usted y yo estemos dispuestos a pagar el precio cuando las situaciones vienen a nuestra vida. En tercer lugar, dice, Dios premia y recompensará a los misioneros y misioneras. Así como usted y yo un día esperamos, vean, que el Señor nos recompense. Porque no solo se trata de la vida eterna. La Biblia es clara y dice que en aquel día a muchos se les adornará su corona. Porque hasta eso hace Dios, miren. Dios no solo nos va a dar la vida eterna, sino que en aquel día nuestras vidas van a recibir un galardón especial, de acuerdo al trabajo que hayamos hecho. Como lo dice su palabra, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No, hermano, yo con la salvación me conformo. Ese es usted. Pero el asunto es que dentro del ministerio hay muchas necesidades que necesitan ser cubiertas por hermanos y hermanas que estamos aquí. No los que están allá en otra iglesia, ni los que andan allá afuera. No, nosotros, los que estamos aquí adentro, somos llamados a cubrir esos lugares que necesitan ser cubiertos. Fíjese bien, dice la palabra de Dios en el capítulo 27 de Hechos, que en cierta ocasión, dice, ya habían pasado más de 14 días que Pablo andaba naufragando, amados, en el mar, porque llegó el punto que dice que la gente se había dado, lo que leímos al principio, se habían dado por vencido. Pero como Dios tiene el control de todo, viene y se le aparece una visión a Pablo y le dice: no temas, Pablo, porque yo te voy a conservar para que vayas y llegues hasta donde César. Y también te garantizo, le dice, que todos los que te acompañan en esa nave van a sobrevivir. Y Pablo se levanta y le dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Ciertamente vamos a pasar dificultades, hemos pasado dificultades, pero Dios nos tiene en control. Dios tiene el control de las cosas. Yes, aleluya. O si no, usted no me va a dejar mentir, hermano, que usted y yo hemos pasado muchas dificultades. Pero a veces ha tenido que venir Dios y darnos una sacudida. Porque cuando estamos en la zaranda, amados, es difícil ese momento. Nos zarandea el Señor. ¿Para qué? Para que de nuestra vida se desprendan aquellas cosas que nos alejan de Él. Pero a nadie le gusta ser zarandeado. Todo el tiempo quisiéramos que nuestras vidas fuera felicidad. Pero no. A veces es necesario pasar por esa zaranda. Y Pablo y toda esta gente estaban pasando por una zaranda. Porque dígame usted si de entre estos no se han de haber convertido al Señor muchos. Yo pienso que sí, por el testimonio que este hombre daba. Después de pasar este peligro, dice que llegaron a una isla. Y vino Pablo, amados, y encendió una fogata. Y para echarle más leña a aquello, fue y agarró unas ramas. Y en el momento que él iba a tirar aquellas ramas, dice que se levantó una serpiente, ¡bum! Y la mordió. Mire, la gente como es, la gente es bien tremenda, ¿no? La gente decía, por algo estos se querían ahogar. Porque este huyendo de algo viene. Y como mi hermano pudo morir, la serpiente lo va a terminar de mandar ahora. Así es la gente, hermano. La gente es tremenda. Por algo le está pasando eso. Es que yo sabía que no andaba bien. Lastimosamente. Así somos todos, ¿no? Tenemos un lado con alitas de ángel y el otro con el tenedor.
para picar y terminar de derrumbar. Y más los predicadores, tenemos que cuidarnos. Cuidarnos, hermanos, hermanas. Así decía la gente de Saulo: oh, como no pudo allá morirse en el mar, ahora esta serpiente lo va a terminar de mandar. Pero no, dice que pasó un tiempo y ellos esperaban que Pablo se hinchara y que ¡pum! Cayera. Pero no. Dice que pasó el tiempo y vieron ellos que no. Y al final, ¿cómo le terminaron llamando a Pablo? Que era un dios. Miren cómo cambia la moneda. Era un dios. Como a Jesús, ¿verdad? A Jesús mucha gente lo alababa, ponían palmeras cuando él iba entrando a Jerusalén. Pero una semana después, esa misma gente le decía: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Porque así somos los seres humanos. Muchas veces doble cara. Lo muerde la serpiente y terminó siendo un dios para esa gente. ¿Qué hace la gente, hermano? Usted les hace un favor, oh, lo tienen. Ah, aleluya, el hermano Emilio. Mira cómo canta, ministra, hermano Emilio. Cómo predica, hermano Emilio. Pero cometa un error, hermano Emilio. Por algo hacer, que algo andaba metido, yo sabía. Algo andaba metido. Calladito pero perverso. Y está pagando lo que ha hecho en secreto. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que vamos a sembrar, ella se cosechará. Eso es un humilde tremendo. Pero vuelve hermano Emilio a levantarse y en vez de hacerle favores a la gente, hermano Emilio. Sí, no, buena gente, si uno mira. Aunque yo no pueda cantar, pero él me hace sobrevivir en medio de las alabanzas. Y se vuelve a caer hermano Emilio. Que yo sabía que ya en la iglesia viene así como un perverso. Somos bien cambiantes, hermano. Bien fluctuantes. El misionero encuentra todo esto, hermano, en el camino. Encuentra todo eso. Pero como ya de antemano Dios lo ha preparado, le ha preparado su corazón, su vida, ellos soportan todas esas cosas. En cierta ocasión, el hermano Almanza dice que se cayó de la moto, se le quebró esto de aquí. Pasó mucho tiempo internado, pero vaya a verlo si él se detuvo. Allá anda otra vez el hombre predicando la palabra allá en las montañas de Colombia, y hay que ha llegado hasta Venezuela muchas veces. Porque hay una necesidad, me dice, hermano, y entre más nos metemos, me dice, hay más necesidad de Dios en esos lugares. Hay más necesidad de Dios. Por eso es importante, hermanos, que no dejemos de orar por los misioneros. A veces oramos por nosotros: Señor, que quiero cambiar la llanta, Señor, de mi carro, Señor, que ya el plato de comida como que ya me aburrió, Señor, cámbiamelo por otro más bueno. Y los misioneros necesitan de nuestras oraciones. Los pastores necesitan de nuestras oraciones. Porque no es fácil. No es fácil, iglesia. Que si yo les digo, por eso digo que yo extraño al pastor cuando no está aquí, porque cuando no está el pastor a mí me toca hacer muchas cosas. Muchas cosas. No ha salido ni una, ya tengo que hacer otra. Y a veces estoy haciendo algo y hermano, ay, sí, mi pastor. Púrese, porque no estoy todavía capacitado por Dios para eso. No. Porque Dios es el que capacita. Sí, tranquilo. Por eso, para concluir, el misionero es llamado por Dios. Así nomás no podemos ser misioneros. Necesitamos tener un llamado. Así como el pastoreado. El pastoreado necesita ser llamado por Dios. O simplemente levantarme el día de mañana: pastor, me voy de pastor. Bye bye, God bless you. No. Tiene que ser llamado por Dios.
porque Dios se encargará de capacitar su corazón. Ahora, tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Y eso solo Dios lo hace. Durante el proceso de preparación, Dios se encarga de preparar el corazón a uno para pagar el precio. Y en tercer lugar, Dios lo premiará en el día adecuado. Porque el que Dios llama, el respaldo de Dios es garantizado. Y se ve, iglesia. Así, amados, ha sido la palabra de esta mañana. Ya damos gracias a Dios. Creo que no hay nada más que decir, hermanos. Ya vamos, ¿verdad que no? Pónganse de pie en esta hora, vamos a orar. Vamos a orar en esta hermosa mañana.